Vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Y eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Una vez más, eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú.
Señor, te damos gracias por cada hermano conectado, cada familia. Pedimos tu bendición en este día, un día especial, comienzo de semana. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Dios que nos bendice, que nos levanta, que nos restaura. Te agradecemos por este tiempo, por adorar tu nombre, por bendecirte y comenzar, Señor, en esta semana con tu palabra, adorándote, diciéndote que te amamos, queremos servirte y queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, con tu presencia, tu poder de transformación en nuestras vidas. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que se mueve en medio nuestro, que nos une, que nos pone el mismo sentir en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias una vez más porque Dios nos permite estar a través de las redes sociales y compartir una palabra. Hoy estamos en el mes de junio, donde hemos declarado tu identidad en mí. Qué importante es que podamos entender qué es la identidad en nosotros. Creo que todos tenemos nuestro número de documento, nuestros nombres, apellidos y lugar de nacimiento que nos identifica, el lugar, el país, y llevamos nuestra identidad porque generalmente nos van a pedir para saber de qué lugar somos, ven nuestra edad y ven un montón de cosas a través de lo que es el número de nuestro documento. Identidad, cuando hablamos en mí, estamos hablando de conocer a Jesús. Qué importante es saber de que Jesús habló también acerca de esto aquí en el libro de San Juan, capítulo 15, y vamos a hablar un poquito acerca de estar conectado con Él. Qué importante es el estar conectados, y aquí en el libro de San Juan 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hablando un poco acerca de el significado de llevar fruto. Primero, yo creo que Jesús, en cada una de sus enseñanzas, el mayor motivo era poder edificar nuestras vidas. Cuando hablamos de identidad, también estamos hablando del fruto, del estar conectados con la vid, que en este caso es Jesús, estar conectado directamente con Él y saber que Jesús habló muy fuerte a los fariseos, saduceos, por querer aparentar algo que ellos nunca tuvieron. Primeramente, su relación con Dios. Como Jesús conocía el corazón de ellos, Jesús fue muy duro hablando a sus vidas porque ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y todo aquel que no está conectado a la vid no puede llevar fruto. ¿Por qué Jesús habla acerca de esto? Porque Jesús en muchas oportunidades dijo: cuánta gente me dice Señor, Señor.
Y en cuántas oportunidades la gente, hablando Jesús acerca de cómo él iba a rechazar cada una de estas personas, porque muchos le iban a decir, en tu nombre, Señor, hicimos esto, hablamos, sanamos, tratamos de extender tu reino. Entonces Jesús, en todo esto que él escuchaba, dijo él, aún hablando de la manifestación de dones, él dijo, no os conozco. Hablando de qué importante es saber que necesitamos estar conectados con la verdad. Por eso es que Jesús habló de la vid, hablando acerca del pámpanos, de que nosotros a través de la vid tiene que correr en nosotros lo que es la vida. Cuando él dice, nunca los conocí, en una oportunidad, yo no sé si usted recuerda seguramente este pasaje, cuando los discípulos lo rechazaron en una ciudad y Jesús habló de la incredulidad de la gente y de todo esto, lo primero que dijeron los discípulos, Señor, ¿querés que oremos? ¿Querés que soltemos una palabra, que caiga fuego del cielo sobre esa gente? Entonces Jesús dice que los reprendió y les dijo, ¿de qué espíritu sois? Hablando acerca de nuestra identidad, de hablar de nuestra vida, de nuestro corazón. Hoy estamos hablando a la iglesia, hoy que estamos en un tiempo donde estamos en nuestra familia, nos relacionamos con nuestro prójimo. ¿Cómo reaccionamos nosotros en nuestra vida? Porque primeramente tenemos a Cristo, tenemos a Dios mismo en nosotros, al Espíritu Santo que Él nos dejó para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos sentir lo mismo, podamos ser guiados, podamos ser acompañados, podamos direccionarnos en el propósito de Dios y sobre todas las cosas conducirnos como se conducía Jesús. Por eso es que Él habló acerca del estar conectados al Espíritu. Por eso es que Jesús dijo, permaneced en mí. Qué importante es poder mirar a Jesús. Jesús es nuestro modelo de vida, donde nosotros avanzamos, crecemos, queremos parecernos a Jesús. Los primeros cristianos, dice la palabra de Dios, que fueron llamados con esta palabra, cristianos, porque manifestaban a Jesús en su manera de conducirse, en su manera de hablar. Fíjense que el primer mártir, Esteban, dice la palabra de Dios que cuando lo estaban por matar y tomaron piedras y comenzaron a golpearles, dice que él comenzó a ver una manifestación tremenda del Espíritu, porque dice que los cielos se abrieron y él estaba viendo la gloria de Dios y él comenzó a hablar de todo lo que estaba viendo, de las manifestaciones de Dios mismo. Y dice que él, mientras los golpeaban, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, generalmente en nuestra vida se tiene que manifestar lo que Jesús dijo, si permanecen en mí. Esto significa que tenemos que vivir de tal forma que siempre tenemos que tener un encuentro con Él, siempre un encuentro arraigados con Jesús, porque es algo que el Espíritu mismo nos va a pedir. El Espíritu mismo se va a manifestar en nosotros, el Espíritu mismo nos va a hablar a nuestros oídos. Por eso es que tan importante es que la palabra de Dios dice que tenemos que oír lo que el Espíritu de Dios nos habla.
Porque cada vez que si nosotros estamos y permanecemos en Él, estamos conectados con la vida, estamos conectados con Jesús, siempre el Espíritu de Dios nos va a hablar cuando nos equivocamos, cuando pensamos diferente, cuando actuamos diferente, cuando en nuestra vida se manifiestan cosas humanas que no vienen de Dios. Entonces Dios mismo te va a estar hablando a tu oído, a tu corazón. El Espíritu te va a decir, esto no es correcto, te estás equivocando, arrepentite. O sea, siempre Dios nos va a llevar a Jesús. Qué importante es permanecer en Él. Esto significa que yo vivo de acuerdo a su palabra. La Biblia misma dice que si nosotros permanecemos en Él y su palabra, qué importante es tener conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es saber lo que Jesús nos pide. Generalmente a Jesús a veces lo tenemos como aquel que va a suplir nuestras necesidades. A veces lo tenemos a Jesús como si fuese el mercado. Uno va, toma, compra esto, uno hace un pedido y lo que va necesitando va tomando. Pero Jesús quiere ir más allá de esto. Jesús quiere que realmente podamos conocerle a través de la palabra de Dios. Generalmente a veces cuando hablo con la gente y me pregunta en sus primeros pasos como cristiano, una vez que aceptó a Cristo en su corazón, yo le digo, lea Mateo, Marcos y Lucas, e inclusive el libro de Juan, porque allí va, primeramente que va a escuchar o va a leer todas las enseñanzas de Jesús. Si algo que hizo Jesús siempre es marcar sus enseñanzas, siempre, porque nosotros llegamos con costumbres, manera de pensar. A veces nos movemos conforme a lo que nos hace la gente. Si alguien nos agravió, si alguien nos afectó, generalmente nosotros queremos actuar de la misma manera, de la misma forma. Y hay algo que Jesús siempre nos enseñó, la gran diferencia que es permanecer en Jesús. Por eso que cuando yo le digo, usted lea los evangelios, usted va a encontrar todas las enseñanzas de Jesús. Y siempre Él marcó algo más, porque Él dijo, a ustedes se les enseñó de esta manera, pero yo les voy a enseñar de otra forma, afirmando otras cosas. Por eso cuando Él dijo, si tenés que llevarle una milla a alguien y te lo pide, no le lleves una, llévale dos. O sea, siempre Dios, Jesús mismo nos está pidiendo algo más de lo que estamos acostumbrados. Por eso que conocer la palabra, estar de acuerdo con la palabra, nuestra vida tiene que estar de acuerdo con la palabra, con lo que nosotros decimos. Es que a veces nuestra manera de pensar y de hablar van en desacuerdo con la palabra, porque la palabra nos dice algo, toma el camino derecho, y uno dice no, me voy por el izquierdo. Entonces cuando uno dice no, estoy andando en el camino de Dios, y alguien te observa y te mira por todo lo que haces, por lo que hablas, por lo que pensás, y la persona dice no entiendo. Por eso que la gente se queda pensando a veces y dice, la verdad que no entiendo, porque usted me habla de amor, usted me habló de esto, pero el camino no lo veo, no veo coincidencia en su manera de vivir y en conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante estar de acuerdo a su palabra. Esto significa que uno tiene que habitar, el que habita. Otro día escuché un mensaje de una de nuestras líderes y habló de habitar. Y la verdad que me impactó esta palabra porque cuando una persona habita, se identifica con el lugar. Es el lugar donde tiene permanencia. Y explicó un poquito esta líder acerca de lo que es pasar por una ciudad y no habitar en ese lugar. Entonces, cuando la palabra de Dios nos lleva
y nos dice habitar, significa que vamos a permanecer en ese lugar, vamos a relacionarnos con ese lugar, pasamos nuestro tiempo allí, edificamos en ese lugar, cuando hablamos de habitar. Y luego la palabra es poder. También estar de acuerdo con la palabra significa que Dios nos da poder, porque la palabra es poder. Siempre que nosotros podamos declarar con nuestra boca la palabra, Dios a través de sus promesas va a haber cumplimiento en nuestras vidas. Por eso que la palabra de Dios dice que tenemos que ser un poco lento en algunas manifestaciones, porque a veces cuando nos tocan o nos afectan nuestra parte humana, siempre de alguna manera nos queremos defender, de alguna manera queremos confrontar. A veces o queremos, de la misma manera que nos tratan, queremos tratar a los demás. Esto se manifiesta en nosotros como seres humanos, nuestra carne, nuestro corazón, nuestra vida. Pero como tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, porque el Evangelio es transformación de nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza que nos aleja de Dios, pero como Dios transformó nuestras vidas, Dios siempre nos va a llevar a que la palabra de Dios es poder. Que cada vez que nosotros tomamos la palabra y uno la puede leer y dice, la voy a poner por obra. No tan solamente ser lo que dice la Biblia, ser oidores, sino hacedores. Y hay una gran diferencia porque muchas personas son oidoras. Yo sé que ahora usted me está escuchando en este día o a través de estas redes sociales, usted está escuchando la palabra de Dios, usted escuchó lo que dice, pero aquí donde Dios quiere que a través de su espíritu, su presencia, nosotros podamos poner por obra la palabra de Dios. Decir, esta palabra voy a luchar y voy a pedirle al Espíritu Santo que en el nombre de Jesús voy a empezar a poner por obra. Y esto significa obediencia. ¿Obediencia a qué? A través de la palabra del Señor. Llevar fruto. Qué importante es que nosotros se pueda ver esas cosas que se manifiestan, esos milagros, el milagro de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, eso Dios lo llama fruto. Y hoy en estos días, a través de, en lo que es la 101.9, estaba hablando con mi esposa y ella me comentaba que en uno de los mensajes que compartió con las mujeres, hablando del fruto, ¿no? Cómo Dios quiere que el fruto se manifiesta en nosotros. Y como el fruto tiene un montón de nutrientes, dice que el diablo no te muerda el fruto. Y yo me imaginaba, ya me había hecho en mi mente, digo, la verdad que no tenemos que permitir que el diablo nos muerda, porque cuando nosotros hacemos algo contrario, es como que el diablo nos muerde, que nos comienza a sacar nutrientes en nuestras vidas. Y yo digo, bueno, que no quede solamente el carozo, no deje que el diablo te empiece a morder de todos lados y te deje sin lo que Dios quiere que se manifieste en nosotros, que es el poder de la palabra, por nuestras acciones, por nuestra vida, por cómo nos conducimos nosotros. Y Jesús habló acerca de esto, de llevar fruto. Y esto tiene que ver con lo que es el Espíritu en nosotros, los frutos del Espíritu, de cómo Dios se manifiesta en nosotros. Otro día estaba escuchando el testimonio de una hermana nueva, muy, muy nueva en el Señor, pero con una capacidad de testimonio y de hablar de Dios, de cómo entendió que Dios cambió su vida, cambió su corazón,
cambió su manera de pensar. Y dice que una de esas noches que estaba mirando, dice, una película con su esposo y de repente su esposo se durmió y ella que se quedó, luego apagó y se puso a orar. Y dice que sintió, porque le estaba pidiendo que el Espíritu de Dios la llene, que el Espíritu de Dios se manifieste cada vez más en su vida. Entonces ella dice que de repente como que vio una paloma y que se acercó, dice, como una paloma. Dice, yo no estaba dormida, lo estaba viendo como que se acercó. Sentí, dice, sentí cuando descansó al lado mío, sentí, dice, como cuando aletea. Fue una experiencia tan fuerte en mi vida. Y me contaba a través de un mensaje, y lo he pasado en la radio, cómo se manifestaba Dios. Ahora uno dice, porque Dios tiene sus tratos con cada uno de nosotros. Yo no sé si se te va a aparecer una paloma, porque el Espíritu dice que no es la paloma, dice en forma de palomas. Dios se puede manifestar en muchas maneras, en muchas formas en tu vida, como fuego, con aceite, muchas formas que Dios a través de su Espíritu se va a manifestar en tu corazón. Lo maravilloso de esto es que uno entiende de que Dios nos quiere llenar con su Espíritu. Entonces nosotros entendemos que cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas es cuando el Espíritu de Dios reina en el corazón y en nuestra mente. Hay una palabra que dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es lo que dice la palabra de Dios. Qué importante es que podamos amar a Dios con todo, entregados completamente con lo que tiene que ver con nuestro corazón y con nuestra mente. Que Él pueda reinar en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Cuando permanecemos en Él, cuando estamos en Él, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos pámpanos. Y uno generalmente dice que creo que estamos en pleno invierno y pronto creo que comienzan a podar. Mucha gente empieza a podar sus árboles en este tiempo. Y cuando uno va a podar, bueno, yo me ha tocado podar sin saber y bueno, ese árbol creo que nunca más dio fruto. Pero generalmente el que poda sabe dónde podar. Sabe dónde tiene que cortar, no es que llega pam, pum, y le pega un hachazo o corta el tronco y deja eso. No, debe saber cómo podar, cómo ir a las ramas y comenzar a darle una forma de tal manera que ese árbol no muera, sino que pueda dar más fruto. Generalmente el que sabe podar, y qué mejor que sea el Espíritu de Dios que empiece a podar nuestras vidas, que empiece a sacar aquellos que no sirven. Porque cuando usted corta una rama, la rama no dice, no me corte, el que me está haciendo con el cuchillo, no, me está haciendo doler, no está hablando. La rama es corte, el corte justo. Yo creo que el Espíritu de Dios comienza a cortar aquellas cosas que no sirven en nuestra vida. Porque Dios nos va a podar hasta la venida cuando Él venga a buscarnos. Dios siempre nos va a estar podando, Dios siempre va a estar cortando, porque el mayor motivo, el mayor deseo es que si nosotros permanecemos en la vid verdadera, en nosotros va a haber una manifestación de fruto, pero Dios quiere que podamos dar más. Lo tremendo es que Dios quiere que se multiplique en nuestra vida todo lo que Él va depositando en nosotros y que podamos crecer en fe, en amor, en confianza. No importa la circunstancia, porque a veces vienen momentos medios críticos en nuestras vidas. A veces, quizás, nos preguntamos, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque a veces cuando
cuando viene alguna disciplina, cuando viene algo de parte de Dios, porque Dios nunca nos va a castigar como a veces castigamos el ser humano. Nosotros a veces nos ha pasado, o seguramente le ha pasado a usted, que cuando ha castigado a sus hijos, a veces lo tiene que hacer, está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Y porque algo hizo mal, no está obedeciendo. Y llega un momento en que usted tiene que actuar, porque si no actúa, el árbol que no es corregido desde pequeño, cuando va más grande, una vez que creció torcido, es muy difícil enderezarlo, solamente un milagro de Dios. Pero cuando nosotros a veces el castigo que hacen muchos padres, y lo hacen con odio, lo hacen con bronca, lo hacen con rencor, no lo hace pensando en que esa corrección lo va a llevar a ser una mejor persona. Cuando hay padres que golpean con mucho rencor, con mucha bronca, con mucho odio, entonces en vez de corregirlo, le está implantando algo más fuerte en su vida. Por eso es que cuando Dios habla de podar, Dios nos comienza a direccionar, a disciplinar nuestras vidas para que nosotros no nos equivoquemos de camino, sino que nosotros podamos actuar correctamente. Por eso es que el Señor habló del pámpano. El pámpano no decide por sí mismo, sino que el podador, en este caso, dice mi Padre, mi Padre. Y dice lo terrible que a veces nosotros lo usamos que una vez que la persona no está no permite que sea podado, que no está llevando fruto, la Biblia dice que el labrador va a ir, el padre va a cortar y lo va a sacar. Cuando nosotros leemos esto, decimos, estamos hasta las manos, porque a veces decimos, no creo que Dios me corte, no creo que Dios... es que Dios no quiere llegar a ese punto, nunca Dios quiere llegar a ese punto. En realidad Dios nos da todas las oportunidades. Dios nos habla de distintas formas y de distintas maneras. Dios utiliza personas, hasta un niño, hasta los enemigos Dios puede usar para que nosotros podamos entender a veces el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. El pámpano necesita ser podado para poder llevar más fruto. Y en esta nuestra relación que tenemos con el Señor, porque Dios no se conforma con ver un fruto, ver esos nutrientes, ver esto que está pasando en nosotros, sino que Dios quiere que podamos dar más. Y como Dios sabe que en Cristo, que a través del Espíritu Santo uno puede dar más, por eso es que Dios comienza a podar nuestras vidas, a limpiarnos, para que nosotros podamos avanzar mucho más. Yo no sé, ahí quizás a veces hay cristianos como que se quedan detenidos. En algún punto de su vida se queda como detenido. Hay muchos cristianos que saben lo que es malo, saben a veces que lo que están haciendo no es correcto. He tenido charlas con personas que han pedido algún consejo pastoral y a veces me dicen, yo ya conozco la palabra. Cuando alguien me dice, yo ya conozco la palabra, y yo le digo, ¿por qué no lo pones por obra si vos conocés la palabra? Me cuesta. Entonces cuando uno dice me cuesta y uno comienza a tener el conocimiento, pero uno no está en obediencia a esa palabra, a lo que Dios nos está marcando, comenzamos como a secarnos. ¿Cuántas personas dice
escucho la palabra y algo me pasa adentro, algo me ocurre, pero no puedo. A veces qué importante es que nosotros podamos decirle, Señor, me quiero rendir, me quiero conectar, quiero que fluya la vida de Jesús en mi vida, pero me tengo que rendir y decir, Señor, hacelo vos. Empezar a permitir que Él comience a direccionar nuestras vidas para que realmente podamos activarnos, podamos levantarnos, podamos avanzar. Hay personas que saben que le está yendo mal porque está alejado de Dios. Él es el que tiene conocimiento, sabe que en un momento crítico de su vida, sabe que está haciendo mal y que por tomar un camino diferente le está yendo mal. Ahora, yo digo siempre, ¿por qué no te volvés? ¿Por qué no retrocedes en ese camino que no te está llevando a que cumplas el propósito de Dios? Por eso es que tan importante es que sea el Espíritu de Dios que te va a guiar, que te va a fortalecer, que te va a hablar y te va a decir, mirá, te estás equivocando, no tomes este camino. Como que Él te hace un freno. El Espíritu de Dios siempre te va a llevar a que puedas cumplir lo que dice la palabra del Señor. Cumplir la palabra de Dios significa que cuando amamos a Dios, por más que Dios nos hable, por más que Dios nos discipline, vamos a aceptar esa disciplina y vamos a avanzar en nuestras vidas. Qué importante es estar conectados, conectados a la vid, estar conectados con Jesús. Todos creo que de alguna manera todos tenemos un celular y a veces lo primero que hacemos cuando nos levantamos en la mañana, miramos si tiene carga. Y si no tiene, enchufamos el cablecito porque lo tenemos que hacer nosotros. No es que el celular se baja solo de la cama o donde está y bueno, agarra y va y se enchufa. Usted se toma ese tiempo. Usted va, toma el cargador, lo enchufa, conecta su celular y dice, necesito que me dure durante todo el día. ¿Por qué conectarnos con el Señor? ¿Por qué estar conectados con la vida verdadera? Significa que vamos a caminar un día bajo la bendición de Dios. Y si aprendemos a conectarnos y estar pegados a la vida de Jesús, todos los días Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Siempre vamos a terminar un día en victoria. Y siempre, a veces en algunas situaciones, que podamos decirle, Señor, ¿qué me querés enseñar? Cuando a veces las cosas no salen, ¿qué me querés enseñar, Señor? ¿Qué tengo que aprender en este día? ¿Qué tengo que aprender en este mes? Quizás vas a tener que confiar mucho más en el Señor, porque hay a veces que hay momentos como que nuestra economía o nuestra vida personal o nuestra familia, a veces quizás no sale como nosotros queremos. Y de repente lo que Dios quiere es enseñarnos a depender de Él, a confiar en nuestra vida, porque Dios dice, hay palabra de Dios para nuestra vida, hay promesas, cientos de promesas para nosotros. No hay solamente una de protección, no hay solamente una de economía, no hay solamente en una que Dios te acompaña, no hay solamente una palabra donde Dios te da el consuelo, sino que hay cientos de promesas que van a impactar tu vida y que te va a llevar a otro tiempo para que puedas llevar el fruto que Dios quiere. Quisiera orar en este momento. El estar conectados hace que podamos recibir fuerzas, carga. El estar conectados con la vida verdadera, que en este momento empieces a relacionarte con Dios y con el Espíritu. Que puedas decirle, Espíritu Santo, quiero que me hables, quiero que me guíes, quiero que me ayudes. Espíritu Santo, necesito que transformes mi vida. Espíritu Santo, arranca aquello que no sirve en mi vida. Y Dios lo va a estar haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido
por cada uno de tus hijos. Porque tu palabra dice que al que ama, disciplina. Y la disciplina no es la disciplina humana que nosotros entendemos, sino que esta disciplina que viene de parte de Dios es para que podamos seguir avanzando y llevando más fruto. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu en nuestras vidas, dándonos la convicción que necesitamos cada día que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Señor, suple toda necesidad, responde a cada oración, a cada clamor, a aquellos que están enfermos en sus hogares. Señor, a aquellas personas que están padeciendo en este tiempo, aquellas personas que se encuentran depresivas, aquellas personas que todavía no pueden ser felices, aquellas personas que les cuesta entender tu palabra, aquellas personas que les cuesta encaminarse en tu palabra también. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole la fuerza a cada uno de los que están conectados en este momento y aún aquellos que se van a conectar después. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos la vida de Cristo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.